Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 8:30. Bueno, han habido algunas dificultades en la cita convocada por Julio César Trujillo en la sureña Loja. Estaba enterándome, Giovanni Astudillo, que es el enviado especial del diario El Comercio, menciona que la sesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, ahora tenemos unas denominaciones compuestas medias complicadas, ¿no? Bueno, que se realizó ayer en Loja se suspendió en forma abrupta. La decisión fue de su presidente, Julio César Trujillo. Mi saludo cordial, doctor Trujillo, si nos está escuchando. Tras una reunión que se inició con 1 hora de retraso en el auditorio de la Universidad Técnica Particular de Loja. Trujillo dijo que deben cumplirse con actividades colaterales y que este tema se aplaza hasta la próxima sesión que va a cumplirse el día de mañana. De esta forma no se llegó a conocer cómo quedaría conformado el nuevo Consejo Nacional Electoral, con vocales transitorios o con un administrador que se encargue del organismo, mientras se realiza un concurso para nombrar a los consejeros electorales definitivos. Esas son las dos posiciones en el organismo. Los compañeros de la expresidenta tendrán mucho que ver en esta definición, no sabemos, pero sé que se están peleando con sus sugerencias. Bueno, el anuncio de la suspensión ocurrió luego de que el Consejo suspendiera por varios minutos la sesión para designar un superintendente de bancos, un encargado. Están de moda los encargados. Sin embargo, al regresar se anunció que la decisión se tomará el día de mañana. Algo, naturalmente, Julio César deberá definir, si ya no lo ha hecho, en estas primeras horas de este día martes 31 de julio, para con todo eso resolver en la misma Loja. Creo que volverían allá a complementar la segunda parte de la sesión. Una sesión de veras estratégica. Doctor Medardo Leas, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, usted que es un experto en materia de temáticas electorales. Y perdóneme que salude al director nacional del movimiento Creo, el doctor César Monge, y estamos a la expectativa del arribo de Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Anticorrupción. También nos había asegurado su comparecencia a este programa porque es muy útil. El tema no es voluptuoso, no es tampoco complicado, pero sí hace falta un esclarecimiento, y yo diría histórico, de lo hecho por Mangas, especialmente de lo dicho por Mangas. Y todos creían, o no nos creía la opinión pública, cuando le advertimos que el propio Mangas, con grabación en mano, habría manifestado que el que ganó las elecciones es el candidato Lasso. Entonces, se complica pues la situación frente a nuestro presidente. Digo nuestro porque es de todos y porque ha hecho un buen papel. Él no imaginaba estos milagros de la UITIG. En la naturaleza del presidente Rafael Correa existía este meollo, que no es un equívoco, que es un estratagema histórico.
Y claro, a todo el mundo nos sorprendía, y no porque hayamos sido lacistas ni cosa por el estilo, sino periodistas objetivos. Y decíamos en micrófonos, compañeros, decíamos que algo raro parecía estar inserto en ese desenlace cuantitativo que dio a conocer la señora de las dos circunstancias, de las dos compañías, ¿no? Entonces, ella dijo que había ganado el otro. Resulta muy delicado. Ustedes comprenderán, estimados amigos oyentes y distinguidos invitados, aludir esos, pero no está comprobado. ¿Cómo comprobar aquello, doctor Medardo? ¿Y de quién fue el error? ¿De quién protagonizó esa tramposa circunstancia? Pues no, que nos llevaron a la credibilidad de que no fue el uno sino el otro el que verdaderamente ganó el comicio. Complicadísimo. ¿O usted tiene sus dudas específicas y que nos pasa a comentar? Con mi cordial bienvenida, doctor César Monge, me va a permitir que le conceda el uso de la palabra al señor doctor Medardo Leas, aguardando a Jorge Rodríguez, y de lo contrario lo entrevistamos por línea telefónica. Tal vez nos pueda atender Jorge, presidente de la Comisión Anticorrupción. Bueno, adelante, Medardo. Muchas gracias, un cordial saludo, César, a todos los radioescuchas. Una declaración del señor Mangas, un altísimo funcionario del actual gobierno, mano derecha del presidente Moreno, que diga que ellos perdieron las elecciones, es preocupante, porque él está acusando directamente que el Consejo Nacional Electoral cometió un delito. Al modificar los resultados para dar el triunfo a quien no había ganado. Esa es la lectura simple. ¿Cómo lo hicieron? Porque si nosotros buscamos... ¿Usted le da por hecho aquello? No, no lo doy por hecho. Lo que pasa es que tenemos que investigar con profundidad. Porque mucho se acusó, por ejemplo, de que hubo manipulación en el sistema informático del Consejo Nacional Electoral. Pero atendamos, señoras y señores, una vez más lo que dijo el señor Mangas. Le decían, ¿y por qué dijiste eso? Seguramente le reclamaron, pues no. No, pues yo me imaginaba que estaba entre auténticos varones del morenismo o del partido de gobierno, auténticos ciudadanos y compañeros fieles, pues algo así, ¿no? Yo que también debían siento guardar silencio, inútil para poder más o menos reflejar el pensamiento que debió haber tenido en ese instante los mismos centrodelanteros del movimiento Alianza País, pues no, todavía unido en ese tiempo. Qué vergüenza. Si así ha sido, ¿no? Pero y todo el mundo... En esa reunión estaban todos los gobernadores del país. Ahí viene Miguel Mangas Carvajal. a los días, ¿no? Ojalá nos pueda ayudar también usted, doctor Monge. Ahí viene Mangas a los días. Y aclara a sus compañeros, ven a ustedes, escúchenle. Pero la situación en la que estaba el país era lamentable, o sea, era polarizado, una división absoluta que se manifestó, que perdimos la primera vuelta porque perdimos, y perdimos la segunda vuelta también, o sea, eso no fue ganar, casi perdemos las elecciones. Primero, analíticamente nos decían que estábamos ganando las elecciones con 15 puntos de diferencia. El equipo político de Vinicio, que hasta ahora él tiene mucha vergüenza con eso. Casi perdimos mismo. Y en la segunda también perdimos. Casi perdimos y... ¿Perdieron o no perdieron, Medardo? Como le digo, hay que La pregunta investigar. más difícil para usted, No, porque es que la otra es interesada. eso, a ver, si dice el señor Mangas que perdieron, él está acusando que se cometió un delito. ¿Y a quién acusa? Es a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Ellos guardaron silencio, con el agravante que su cabeza... ¿No fue ayer?
¿Usted cree? No, eso ya lo deben haber tenido planificado, con el agravante de que su cabeza, por los favores recibidos, fue condecorado. Primera vez que un presidente de la República condecora al presidente del Consejo Nacional Electoral. Pero hay que analizar los entretelones. Se denunció desde hace mucho tiempo de que todos los miembros del cuerpo técnico del Consejo Nacional Electoral eran miembros de Alianza País. El director informático pasó del movimiento Alianza País a ser director del Consejo Nacional Electoral. Entonces la única forma como ellos pudieron haber cometido un fraude, es decir, cambiar los resultados, es a través del sistema informático. ¿Por qué? Porque yo no encuentro otra explicación de cómo pudieron hacerlo. Porque cierto es que fue una elección muy reñida. Los resultados decían que prácticamente hubo un empate técnico. Y ahí comenzaron los problemas. Cuando el gobierno descalifica, por ejemplo, los informes que presentaban las empresas que realizaron los Exipol. Los descalifica porque dice que eso no es cierto. A ver, ¿cómo no va a ser cierto cuando ellos están dando a conocer informes técnicos que dice que casi hay un empate técnico? Ahí debió haberse guardado prudencia, mesura y no proceder como lo hizo, por ejemplo, la actual ministra de Justicia que ordenó el enjuiciamiento del doctor Polibio Córdoba por haber presentado un informe técnico. Pero lo grave de todo esto es que nadie investiga la denuncia pública del cometimiento de un delito, nadie. Y esto no solamente puede comenzar la investigación con la declaración de los gobernantes que vieron, sí, él dijo eso. Lo que debió haber hecho el fiscal es tomar inmediatamente cartas en el asunto y comenzar a investigar puertas adentro en el Consejo Nacional Electoral para ver qué realmente sucedió. Porque si le piden la declaración a Miguel Carvajal que estuvo en esa reunión o a los señores gobernadores, van a decir, sí, esto es, él dijo eso. Perfecto. Pero si dijo eso, debe haber tenido alguna base para realizar esa afirmación tan categórica de que se cometió un fraude. Y como el señor Mangas no quiere comparecer a rendir su versión en la fiscalía. Pero qué inexperto y poco cuidadoso el señor Mangas, ¿no? Imprudente e irresponsable, porque eso no puede hacer este tipo de declaraciones. Incluso con el país y su institucionalidad electoral Así es. Y política. Pero además de histórica. Eso demuestra que en definitivo cuando se tiene un organismo afín al gobierno de turno que no tiene la independencia, esas son las consecuencias. Porque lo que nosotros debemos es integrar ahora que estamos hablando de la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral, de un organismo que tenga la representación de todas las instancias, de los partidos políticos, del gobierno, de los movimientos sociales, a efectos de que no haya el control total y absoluto como tenía Correa de esa organización. Por eso es que ganó todas las elecciones. ¿Por qué? Porque nadie le controlaba ni en el uso de los bienes y recursos del Estado, ni en todo lo que es la promoción electoral abierta que él tenía con toda la utilización de los medios públicos. Entonces, es una denuncia muy grave que tiene que ser aclarada y creo que ahora que ya por fin van a salir los actuales miembros del Consejo Nacional Electoral, se podrá tener acceso a la documentación que podrá verificar si hubo o no manipulación de los resultados electorales. ¿Cuál fue el comentario que emitió, y perdone por introducirme, seguramente una reacción que ustedes quieren conservar en silente escenario de Lasso, cuando escuchó la grabación que yo estoy indicando este mismo instante? Pero la situación en la que estaba el país era lamentable, o sea, era polarizado, una división absoluta que se manifestó de que perdimos la primera vuelta porque perdimos y perdimos la segunda vuelta también, o sea, eso no fue ganar, casi perdemos la elección. Ahí un casi perdemos la elección. ¿Se dio cuenta cómo ustedes abonaron en comentarios a ese episodio? Bienvenido, asambleísta César Monge. Usted tiene la palabra. Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación. Saludos a Medardo, a la gente que nos está viendo a través de la página de EXA, de Democracia, y saludos también a todos los ecuatorianos. Y digo ecuatorianos porque esta radio y este programa se escucha no solamente en Quito, sino en una gran cantidad de territorios en el Ecuador. Yo creo que este es un tema que tiene muchas aristas. Sin duda, la reacción inicial cuando escuchamos esta grabación como el resto del país, digo escuchamos porque la escuchamos con Guillermo Lasso, con Andrés Páez,
Una y otra vez. Bueno, realmente tampoco es que nos pasamos todo el día repitiéndola, pero la escuchamos una sola vez, son 36 minutos de corrido. El argumento que fue la última vez que escuchamos a Mangas hace varias semanas, que él dijo, me sacaron de contexto, es tan ridículo, porque ¿cómo te sacan de contexto en una grabación de 36 minutos? Es decir, esto no es un tema de una grabación de un par de segundos donde te pueden sacar lo que dijiste antes y después. Aquí eso no cabía. Y realmente, mira, te digo francamente, fue una mezcla de diferentes sentimientos y emociones, indignación, por supuesto, pero al mismo tiempo es la validación del argumento que veníamos haciendo no solamente quienes éramos parte de Creo, sino la mayoría de las organizaciones políticas que veníamos, y los ciudadanos también, que veníamos reclamando que había un Consejo Nacional Electoral que respondía a un solo partido político. Nosotros nos cansamos de presentar denuncias en el CNE, nos cansamos de cómo se estaba perpetrando un fraude incluso antes del día de la elección, porque es también fraude, y esto hay que recordarlo también, cuando tú utilizas los medios del Estado, los medios incautados, los canales públicos, el dinero que es de todos para favorecer a un solo partido político, cuando tú arremetes contra todo medio de comunicación que de repente le da espacio a otros que no son los del gobierno. Tantos casos de violación al Código de la Democracia que nos demoraríamos horas en este programa para mencionarlo. Pero hay una cosa que también Mangas dice en esa grabación, y algo que menciona es que Alianza País controlaba todas las instituciones de control. Esto lo dice Mangas en esa grabación. Es decir, que si alguien dudaba que el CNE le pertenecía al movimiento y al partido político del señor Lenín Moreno y del señor Rafael Correa, la declaración del propio secretario del presidente confirma que ellos tenían un Consejo Nacional Electoral de bolsillo. Y esto es muy grave. Y me parece que esa es la razón por la cual el día de ayer, cuando la Fiscalía lo llama Mangas a comparecer, a decirle, bueno, venga para que usted explique todo lo que ha dicho, y además le vamos a hacer varias preguntas, porque, por ejemplo, yo como ciudadano quiero saber quiénes son los ecuatorianos que estaban involucrados en este proceso de control de instituciones del Estado, incluyendo el CNE, quiénes fueron cómplices de toda esta ilegalidad, y que nos digan los nombres y que Mangas nos presente las pruebas de todo lo que él sabe. Y obviamente ustedes, no ¿dónde aparece. estaban ubicados esa gente? ¿Perdón? Según ustedes, el Creo, Sí. la campaña de Lazo, ¿dónde estaba ubicada esa gente que mintió? Bueno, a ver, es evidente que... ¿O que se complotó para mentirle al país? Como dice Medardo Leas... Potencialmente, porque no está... A ver, como dice Medardo Leas... comprobado aquello. Como dice Medardo Leas, más allá del caso en cuestión, es evidente, porque de esto hay prueba pública, que quienes formaron o eran parte de la cúpula del Consejo Nacional Electoral, en los puestos relevantes, técnicos, incluso políticos, administrativos, eran todas personas que venían de la línea de Alianza País o que habían de alguna manera sido parte del gobierno. Desde la cabeza, que como ustedes conocen, no solamente el señor Pozo, previo a Pozo, quienes estaban ahí en la cabeza del CNE eran personas que habían sido secretarios de Correa, habían trabajado al lado de Correa, o manejaban algún ministerio de Correa, y luego pasaban a manejar una institución que es fundamental para la vida del país, que es la organización que maneja la democracia, la que debe ser el árbitro independiente, objetivo de la democracia. Ahora, hay hechos que de alguna manera suman, y 2 más 2 son 4, es decir, cuando el presidente Correa, después de lo que pasó en la última elección, condecora al que era en ese momento presidente del Consejo Nacional Electoral, pues, ¿qué más se puede decir? Cuando la mano derecha de Moreno luego sale en una grabación y confiesa todas estas cosas, entonces yo creo que ya no hay duda. Pero esto no solamente debe quedar en una mesa de diálogo. Porque le llevó y en a un colaborar imaginar. los primeros días en la sala de presidencia. Usted le dice la mano derecha de Moreno. De Moreno, claro.
Bueno, es la mano derecha de Moreno y era una persona muy cercana a Moreno, incluso antes. Gozaba de la confianza del actual presidente. Bueno, Sí. el tema es el siguiente. Los ecuatorianos admitimos, disimulamos, o asimilamos, o administramos adecuadamente este episodio controversial, delicadísimo. No protestamos, ni los unos ni los otros, por eso digo asimilamos esta circunstancia. Y debíamos habernos quejado ante la Comisión Anticorrupción, porque se trata de un episodio de total y absoluta corrupción política. El señor presidente de la comisión, economista Jorge Rodríguez, ha tenido la bondad de aguantarnos un minutito hasta podernos dar una respuesta a esta inquietud. ¿Por qué la Comisión Anticorrupción no dijo, a ver, según Mangas, no es el triunfador, sino este otro, el candidato que se levantó la copa de las últimas elecciones para presidente de la República? Se autodenominó triunfador en el comicio, no obstante que no había ganado. ¿No creen ustedes que es este momento importante pedirle que este episodio lamentablemente histórico, pero de negativo, dudoso, de esencia complicada, debió haber sido una pieza fundamental de la inquietud y del reclamo de parte de nuestra rectora de decencias nacionales, como es la Comisión Anticorrupción que usted preside, economista Jorge Rodríguez? ¿Qué pasó allí? Buenos días, Gonzalo. Buenos días a su distinguido está con dos personas ahí, pero de todas maneras, mi saludo y mi respuesta tiene a decirle, Gonzalo, me llamaron a invitar al programa. Querían confirmarme posteriormente, no me confirmaron y es por eso que no estoy junto a usted en este momento. No, pero el hecho de que nos conteste por el teléfono, se lo agradecemos profundamente, economista. Todo lo contrario, me hace un honor el llamarme, mi querido Gonzalo. Siempre es muy importante en que la ciudadanía pueda expresarse a través de este medio tan importante que tiene el país. Entonces yo le agradezco todo lo contrario. Fue conocido, incluso fue tuiteado. No se separe de su auricular, de su teléfono, no se separe, economista. Ya, no sé si me oye ahí. Ahí, perfecto. Ya, el tema es que una vez que escuchamos la grabación completa, igualmente escuchamos varias veces para no perdernos un solo detalle de lo que se decía ahí. Lo que hicimos es presentar una protesta a través de las redes sociales y lógicamente manifestamos mucha desavenencia de se conocía con profundidad. Algo está fallando en su teléfono. De la comisión. Sin embargo, básicamente se están tratando de ocultar aquellas cosas que la Comisión Anticorrupción con mucha responsabilidad hizo con anticipación. El tema de elecciones no fue tocado por la comisión por una simple y sencilla razón. El momento en que nos ponemos a hacer de árbitros de una u otra candidatura, perdemos la independencia que hemos mantenido durante los 2 años y medio de funcionamiento de la comisión. Yo creo que como comisión tenemos que ser muy delicados en la parte política fundamentalmente para evitar que se nos tilde de una u otra tendencia. Pretendemos que la comisión sea eminentemente ciudadana y que sin la injerencia de grupos económicos o políticos puedan expresar. Y ahora que ha pasado el tiempo, ¿cuál es su opinión o a qué grado de convicción usted ha arribado como presidente de la Comisión Anticorrupción que nos representa a todos? Bueno, hay veces que yo no puedo hablar por mí solo porque realmente
Ellos están desempeñando algunas funciones en organismos de control, lógicamente incluso puestos como candidatos por el propio presidente de la República, como es el caso del doctor Trujillo. No puedo yo a veces tomar la palabra para expresar mi pensamiento individual, porque creen que de todas maneras yo pongo en riesgo cualquier tema relativo o sea, en a lo el que es colegiado conjunto de la hay, comisión. en el colegiado suyo hay seguramente no 2 respuestas, sino pueden haber 4 reacciones, digamos, y 4 consideraciones a lo que realmente ocurrió, denunciado por el propio señor Mangas. Bueno, vea, exactamente, usted ve que cada cual tiene su corazoncito, como se dice, y su tendencia, pero tratamos evidentemente de hacer las cosas sin tocar la parte ya política partidista. Yo, si que quiere jalar la lengua, y yo puedo decir, yo creo que Creo se equivocó cuando nos hizo creer que realmente tenían un poderoso motor para efectos de controlar las elecciones. Y cuando se dieron los resultados, pues básicamente no tuvieron la capacidad, a pesar de que se gastaron algunos milloncitos de dólares en equipos, no tuvieron la capacidad para demostrar realmente de que hubo lo que denuncia justamente Mangas. Pero eso es ya un concepto personal mío, que digo que lastimosamente en el país hacemos las cosas muy superficialmente, y cuando tenemos que afrontar las responsabilidades no lo hacemos de manera adecuada. Pero ¿en qué quedamos respecto a un acerto necesario que registre la historia electoral y política de este evento? ¿En qué quedaríamos? En que quedamos en que el actual Consejo Electoral ha sido cesado por el Consejo de Participación Ciudadana, demostrándose que cuando se manejan organismos de esta naturaleza como un partido único, en donde se manipulan todas las acciones, se hace negocio con el tema electoral, porque adicionalmente de eso también se dice que cobraron plata. Tengo audios en donde los actuales, más bien dicho, los que son cesados, solicitan dinero para efectos de hacer los favores que beneficiaban a determinadas agrupaciones políticas, determinadas personas. Todo eso llevó al Consejo de Participación para que tome una decisión de destituir a todos los miembros. Yo le digo, lastimosamente, si bien no todos participaron en esos temas, el conjunto, el conglomerado en sí mismo, pues hizo caso omiso de lo que significa la ética en la administración pública, y más aún en el sistema electoral. Vamos a escucharle, agudicen los oídos, vamos a escucharle una buena fracción de este conversatorio que lo idea el señor Mangas. Y como que mete la pata, ¿no? Como que mete la pata, o necesitaba de un argumento de persuasión bastante poderoso para sus compañeros de partido, que les dicen, vean, si la cosa era difícil, súper compleja. Da esa impresión. No estoy yo afirmando, no soy. Como que les dice, si nosotros perdimos las elecciones. Entonces, hay una parte incluso que dice, por eso es que hay que corregir nuestros vicios. Ya sonaba y resonaba durísimo el tema de la corrupción en el partido de gobierno, en el correísmo. Entonces dice, inclusive tenemos que esto disminuir o hacer desaparecer esta costumbre, mala costumbre de robarnos las cosas de los demás, pues porque eso es lo que hicieron y eso han hecho los nuevos ricos de este país. Así de simple. Vamos a oír, pero algo quiere... Yo quisiera mencionar algo que creo que es importante en la luz de las declaraciones de Jorge Rodríguez. A ver, primero... mucha seriedad de Jorge. Sí, pero evidentemente hay ahí unas afirmaciones que yo necesito aclarar, ¿no? Primero que nada, esto de que nos gastamos algunos milloncitos, yo no conozco que el presupuesto
que nosotros generamos para fines del control electoral haya sido público, como para que alguien dé una afirmación de esa naturaleza, primero que nada. Segundo, si no hubiera fue existido, para tanto la cuantía. Sí, o sea, vea, el grueso... No, pero sí se vio buena inversión. El grueso del control electoral en un proceso está para los que conocen este procedimiento, y aquí hubo muchos expertos en esta materia participando en la segunda vuelta electoral, gente de Venezuela, de México, gente que tiene enorme experiencia y muchas elecciones a cuestas. Y el grueso de un control electoral, al final del día, está en la gente, es decir, en que tú puedas tener un equipo para poder estar en más de 40.000 puntos en el Ecuador, vigilando las mesas, teniendo las actas y luego procesando las actas. Si eso no hubiera existido, nosotros no hubiéramos podido hacer el argumento que hicimos cuando públicamente en una rueda de prensa en la ciudad de Guayaquil, frente a todos los medios de comunicación, presentamos las actas una por una, que luego se colgaron y fueron públicas en la página web de Creo. Cualquier ciudadano en el Ecuador podía bajar cada acta, procesarla, verla, imprimirla, revisarla, absolutamente todo. Y si no hubiera existido ese sistema de control electoral, entonces no hubiéramos podido argumentar, como argumentamos en ese momento, que habían existido irregularidades. Y si nuestros argumentos hubieran sido flojos, producto de una falta de un control electoral, no hubiera habido una opinión mayoritaria en el Ecuador, medida por Sedatos, que después de la elección le preguntó a los ecuatorianos: ¿creen ustedes que hubieron irregularidades en la última elección? ¿Creen ustedes que existió un fraude? Y más del 70% de los ecuatorianos, es decir, incluyendo los que votaron por Moreno, las encuestas eran controversiales en estos tiempos, porque ya Sedatos había entrado en franca litis con es correcto, pero más allá de aquello, hoy está demostrado que Sedatos tenía toda la credibilidad del mundo, porque los propios jueces los han declarado ellos. Ya la señora Alvarado les declaró la guerra total y todo. Correcto, pero lo importante de este tema que estoy mencionando aquí es que si no hubiera existido una gestión de control electoral, no hubiéramos podido hacer el argumento, y la mayoría de los ecuatorianos no creyera, como cree, según los sondeos de opinión, que hubieron irregularidades en esa elección. Ahora, dicho eso, asumamos por un segundo que lo que dice Jorge tiene validez. De todas maneras, este argumento de decir, bueno, es que tú no debiste haberte dejado robar, entonces la culpa es tuya, es tan absurdo como que la persona que camina en la calle, que va con un celular, se lo estruchan, se lo lleva el delincuente y la policía le diga: oiga, pero usted tenía que haber tomado las precauciones porque sabe que está en una ciudad peligrosa. Hágame el favor, aquí no podemos poner la prueba de cargo en quienes fueron asaltados. Pues lo que tenemos que hacer es observar, investigar, denunciar, y esto no se trata de bandos políticos. Aquí quienes fueron estafados fueron los ciudadanos, no los de Creo. ¿Acaso los más de 5 millones de votantes que obtuvo Creo son todos militantes de Creo? No, señor, son ciudadanos comunes a quien se les robó una elección. Entonces, ¿qué es lo que debe suceder aquí? Debería haber una investigación, porque ir para atrás podemos hacerlo 100 veces, pero pensemos cómo vamos adelante. Y aquí hay un tema que es fundamental: no puede permitirse la impunidad. Esto no se trata de que los señores que están en el CNE sean cesados y ahí termina esto. Debe haber una investigación, como menciona usted, yo estoy de acuerdo, por parte de la Fiscalía sobre esto que ha sido denunciado y esta revelación que hace Mangas. Todos sabemos que estos señores del CNE para eso le convocaron, pero si no va el tipo... Entonces, los esfuerzos de los ecuatorianos no deben estar enfocados en decir: ah, es que tú tenías que gastar unos milloncitos y no los gastaste, y que entonces ¿por qué anunciaste que tenías esto? No, señor, porque no le robaron a Creo, le robaron a los ciudadanos ecuatorianos. Y lo que hay que hacer es investigar quiénes fueron parte de esta irregularidad, cómo se perpetró, que Mangas dé la cara, vaya a la Fiscalía y le cuente al país por qué él da esas declaraciones. Debe tener información. Luego que se sancione, no que se separe del CNE, que se sancione legalmente a quienes fueron parte de este proceso trucho, ilegítimo y lleno de irregularidades,
para que esto no vuelva a ocurrir, porque si no sabe lo que va a pasar el día de mañana, en otro comicio va a venir otro CNE de aquí a 4, a 8, a 12 años, que lo no que hay sea. cómo creerle. Y ¿sabe qué? Ellos van a pensar, o podrían pensar, que no importa, porque si mañana le meten la mano a una elección, después alguien dice, bueno, váyase a su casa, y ahí quedó todo. Y eso no puede suceder, porque eso se llama impunidad, y eso crea un precedente muy malo en el Ecuador. Yo creo que ahí deberíamos enfocarnos, más allá de las diferencias ideológicas que podamos tener, más allá de que Jorge Rodríguez piense que nosotros hicimos un mal trabajo, y yo diga que hicimos un buen trabajo. Vea, esto sería como decirle a los venezolanos que la culpa de que el chavismo les haya robado una elección tras otra es culpa de los ciudadanos, cuando el chavismo controlaba todas las instituciones de control. ¿A dónde íbamos a ir nosotros? Al CNE lo controlaba Alianza País. Al contencioso electoral lo manejaba Alianza País. A la OEA, donde fuimos con denuncias. ¿Y quién es la cabeza de la OEA? Un señor que públicamente ponderaba y aplaudía a Rafael Correa como un líder histórico. ¿A dónde vamos nosotros a reclamar? A la Santísima Virgen, ¿a dónde más? Pues es que por más de que hubiéramos tenido pruebas como las tuvimos y las presentamos, nadie le daba cabida, porque no había un solo organismo de control que estuviera dispuesto a hacer su trabajo, porque, como dijo Mangas, todo estaba cooptado por Alianza País. Entonces, echarnos la culpa a nosotros de que no había un árbitro que escuchara y recibiera las pruebas, y que entonces, como no había árbitro que podía dilucidar, la culpa es de los ciudadanos que fueron robados. A mí eso me parece una cosa demencial. Pero permitamos que Jorge Rodríguez esclarezca este capítulo y esta respuesta que le ha dado a través de este medio de comunicación a la colectividad ecuatoriana. Repitamos su punto de vista, Jorge. Sí, muchas gracias. Gonzalo, distinguido presidente de Creo, yo valoro mucho el trabajo de los políticos en esas circunstancias que tuvieron fundamentalmente tan difíciles, el tener que luchar contra una organización mafiosa, no solamente en el Ejecutivo, sino también en todos los poderes del Estado. Yo valoro ese trabajo, sin embargo, no deseo participar en una discusión de tipo político partidista. Quiero estar absolutamente alejado del tema. Quiero hablar de economía y quiero hablar cómo la corrupción le perjudica justamente a los más de 10 millones de pobres que habitan el Ecuador. Pero este sería el episodio de corrupción más significativo que analizar de esta agrupación política macro, porque antes eran unidos. Sí, pero Gonzalito, hoy día necesitamos una respuesta inmediata de parte del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo que he puesto yo en mi Twitter especialmente es que hay la necesidad de que se tomen resoluciones urgentes con respecto al Consejo Nacional Electoral. Porque caso contrario vienen unas elecciones próximas y vamos a tener todavía los mismos rezagos que tuvimos durante 10 años con el gobierno populista. En definitiva, hay una acción que como comisión debemos impulsar para efectos de que el Consejo Ahí sí tiene toda la razón. Sus representantes de manera inmediata. Muy bien, Jorge. Ahora, señoras y señores oyentes, ¿qué va a hacer Julio César Trujillo y sus compañeros? ¿Qué van a hacer, en plural? Escuchando esto, ¿cómo van a reaccionar? Pero la situación en la que estaba el país era lamentable, o sea, era polarizado, una división absoluta que se manifestó de que perdimos la primera vuelta porque perdimos, y perdimos la segunda vuelta también. O sea, eso no fue ganar, casi perdemos las elecciones. Primero, analíticamente nos decían que estábamos ganando las elecciones con 15 puntos de diferencia. El equipo político de Vinicio, que hasta ahora él tiene mucha vergüenza con eso, y los equipos de encuestadores nos decían que ganábamos hasta el último, y todos lo saben. A ver, pero señor Mangas, usted tiene que decirle, perdonen por cortarles nuevamente, pero usted tiene la obligación de decirle a la ciudadanía, en su comparecencia ante nuestro representante fiscalizador, que es, por su nombre, la Fiscalía General del Estado que le ha convocado, y decirle, no, yo digo después, como vamos a comprobar, casito
Perdone que use esa terminología muy serrana. Casito dije lo que no dije. Lo que no quise decir. No alcancé a decir. Háganos oír y le dejamos un poquito de largo para oír todo el contexto. Pero la situación en la que estaba el país era lamentable, o sea, era polarizado, una división absoluta que se manifestó en que perdimos la primera vuelta porque perdimos, y perdimos la segunda vuelta también, o sea, eso no fue ganar, casi perdemos las elecciones. Primero, analíticamente nos decían que estábamos ganando las elecciones con 15 puntos de diferencia. El equipo político de Vinicio, que hasta ahora él tiene mucha vergüenza con eso, y los equipos de encuestadores nos decían que ganábamos hasta el último, y todos lo saben, hasta el último momento ganábamos las elecciones con 15 puntos de diferencia, ¿sí? La primera y la segunda vuelta. Entonces, esto fue, nosotros tomamos decisiones políticas fuertes de buscar cómo tener equipos en paralelo de análisis político y de encuestas que nos decían que habíamos perdido las elecciones. Nosotros todavía hoy no entendemos por qué la obsesión de decir que teníamos seguro el triunfo electoral. Todavía no lo entendemos, no nos gusta pensar lo peor, como algunos que han dicho que siempre se quiso que perdiéramos las elecciones, porque en un escenario de crisis económica y de situación política tan polarizada y adversa, y contando con el control de absolutamente todas las funciones y entes de control del Estado, era más fácil perder las elecciones y estar en la oposición y gobernar desde el Estado, con las instituciones del Estado menos el Ejecutivo, y manejando la Asamblea, que administrar el gobierno. ¿Y quién le dijo que suspenda? Dele un poquito más. Dele un poquito más. O tenemos alguna parte que a nuestro productor le parezca conveniente de escucharla. Solo un comentario. Ustedes Claro. se imaginan lo que debe sentir Polibio Córdoba cuando escucha esta grabación y escucha que el señor Mangas dice que las encuestas que ellos hacían, no las de Vinicio Alvarado, las que hacía Moreno, les decían que ellos perdían. Es decir, le decían lo mismo que dijo el exit poll de Sedatos, que luego, por haber dicho eso, fue perseguido, le intentaron destruir su vida, su profesión, su familia, su patrimonio, su buen nombre, todo. Imagínense ustedes, ecuatorianos, olvídense de los que estamos aquí, lo que debe sentir Polibio Córdoba al escuchar esto, la confirmación de que las encuestas de Moreno decían lo mismo que las encuestas del exit poll que hizo Sedatos. Y hay una cosa que ustedes no han escuchado seguramente, estimados amigos oyentes. Eduardo Mangas fue parte del equipo de Bruselas. Sí, Claro. con su esposa. Aquí el exsecretario Mangas se refiere a que en la embajada de Bélgica el expresidente Correa tiene 3 personas con sueldo trabajando directamente. Bueno, esto es otra cosa. Acá dice: Mangas acepta que denuncias realizadas tanto por la Comisión Anticorrupción como por Fernando Villavicencio son verdaderas. Pero acaba de Increíble. Jorge Rodríguez de decir: yo no he dicho absolutamente nada, ni pienso decirlo, precisamente porque es una cosa muy controversial. Algo así le quiero entender a Rodríguez. No, ya usted que diga se lava las manos, no, eso ya dice usted. No le estoy imputando aquello, pero Mangas acepta que denuncias realizadas tanto por la Comisión Anticorrupción como por Fernando Villavicencio son verdaderas. Gravísimos. A ver. Hermanos, tenemos que ir en serio en la lucha contra la corrupción. E ir en serio en la lucha contra la corrupción significa simplemente abstenernos. Es decir, nosotros tenemos que actuar en una posición pasiva como ejecutivo. Como ejecutivo lo único que vamos a hacer es crear un frente de lucha por la transparencia y lucha contra la corrupción, para hacerle contrapeso en esta etapa de transición política, que siempre la visualizamos de 4 o 6 meses, hacerle contrapeso a la Comisión, ¿cómo se llama?, Anticorrupción.
anticorrupción, porque teníamos que paralizarla, había ganado tanta legitimidad, y además, compañeros y compañeras, sabíamos que todas las denuncias que hizo la Comisión Anticorrupción y todos estos personajes tenebrosos como Villavicencio y otros, nosotros cuando estamos en la transición y empezamos a recibir información, nosotros y nuestros compañeros salientes, Rafael y otros, siempre supieron que todo lo que denunciaba esa Comisión Anticorrupción, Villavicencio y otros personajes tenebrosos, era verdad. Entonces, cuando sabíamos que todo era cierto. Julio Jaramillo tenía una canción que decía, recuerdo la letra, ¿no? Ya no creo en nadie, hasta dudo de ti, siento desconfianza, ya no sé qué decir. Me hago eco de esa canción de Julio, nuestro respetable e inolvidable primera figura de la canción nacional. Eduardo Mangas, diálogo. En esta parte del audio se escucha a Eduardo Mangas cómo el gobierno usa el diálogo como estrategia política. No vamos a ceder en nada, y ustedes han visto hasta hoy, van a recibir un informe de los diálogos. No vamos a ceder en nada, pero tenemos que dialogar, tenemos que sentir que se sienten escuchados, y es una oportunidad, Rafael, como que vas, es una oportunidad para poder ampliar la base social y política del proyecto y poder acoger nuevamente en nuestro seno a pueblos y nacionalidades, a organizaciones de mujeres, a algunos partidos políticos y movimientos políticos también regionales, para que vengan con nosotros. El diálogo, le vamos a entregar algunas cosas que de todas formas tenemos que corregir, porque sí hemos cometido errores, y de esa forma construimos gobernabilidad, se acaba la estrategia del fraude, ¿sí? Y preparamos el camino para poder construir una base social y política amplia de respaldo a la continuidad del proyecto político. Con todo esto, y hay abundantes acertos. Increíble. ¿Cómo se puede presentar don Mangas ante las correspondientes, digamos en este caso, autoridades nacionales? Eduardo, ¿qué les responde? ¿Cómo les explica? ¿Por qué dijiste esto, Eduardo? Le pueden decir, ¿no? ¿Por qué dijiste esto? ¿O por qué dijo doctor Mangas esta circunstancia? Con razón el presidente Moreno le dijo Gracias. gracias. Pero Gonzalito, acá hay dos hechos que... Sí, a usted le estamos quería dar el analizando. uso de la palabra Medardo. Primero, el señor Mangas dice que el equipo político de Vinicio, hay que recordarle que Vinicio Alvarado fue ministro de Estado, secretario de Comunicación, y él no podía tener su equipo, eran los mismos empleados de la Secretaría de Comunicación, que le utilizaron con recursos del Estado para hacer toda la promoción política. Mire usted cómo se utilizaban recursos del Estado para conformar equipos para la promoción política, que son prohibidos por la ley. La segunda cosa, él dice que tienen que tener... Y ellos pautaban en todos los medios. Pero claro, para que vean el uso y abuso de los recursos menos del en Estado. adiós, gracias. Bueno, la otra cosa que dice Mangas, hay que tener una actitud pasiva con la corrupción. O sea, él estaba diseñando una política de encubrimiento de la corrupción, que es gravísimo. Acepta que todas las denuncias son ciertas, o sea, acepta que hubo corrupción, pero dice, nuestra actitud es pasiva. Primera vez que escucho que este señor diseña una política de encubrimiento. Solo por esto este señor debería ser ya enjuiciado, porque hay una disposición legal en nuestro Código Orgánico Integral Penal que dice que la persona que, conociendo que se cometió un delito, no lo denuncia, es responsable de un delito. Está denunciando. Pero así es. Pero mire, Gonzalito, aquí hay que analizar dos cosas. El señor Manga estaba desesperado, porque naturalmente cuando se gana con un porcentaje mínimo, No, desesperado por convencer de que ya no roben. Bueno, pero además como sabía que no tenía el respaldo político y tenía todos los de Alianza País que querían seguir en el, ya no en roben, el robo, les dice. En el robo. Les digo en serio, ya no roben, les dice. No ve. Pero eso es grave.
Por eso ahora la decisión tiene que ser al rescate de la institucionalidad que nunca existió. Porque el problema es, como usted dice, bueno, y usted a los decretos dice, ustedes quisieron, pero ¿a quién iba a denunciar? El fiscal se llamaba Galo Chiriboga. Todas las denuncias que ingresaban ahí se iban al archivo. Total. La Asamblea Nacional tenía una comisión de fiscalización, conocida como la Comisión del Archivo. Todas las denuncias, ninguna fue aceptada, ni se inició trámite alguno, a pesar de que hubo denuncias serias de delitos. Ese es el país que teníamos, y el país que tenemos que recuperar es otro, pero con un agravante, Gonzalito. Aquí, lamentablemente, por ejemplo, no se está analizando una cosa. El Consejo de Participación Ciudadana va a nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral para manejar unas elecciones en marchas, cuando lo que hay que hacer es una verdadera reforma al sistema democrático ecuatoriano. Es decir, que el nuevo Consejo Nacional Electoral que se nombre no va a tener tiempo de hacer una sola reforma. Va a hacer las elecciones con el mismo mal padrón que en 10 años no pudieron componer, donde votaron hasta muertos. Va a utilizar la misma legislación que es pésima y que fue diseñada para precisamente caotizar el sistema electoral. ¿Cómo manejar una elección con 180 movimientos provinciales? Imagínese usted lo que será en todas las provincias la cantidad de listas que se presenten, porque ahora la mejor herencia que dejó Correa y el movimiento Alianza País es que a través de la política se puede hacer dinero, y ese mensaje lo captaron muchos políticos que ahora dicen, no, yo para salir de la pobreza me lanzo candidato a alcalde. Ese es el mal ejemplo que nosotros tenemos que acabar. Por eso hay que realizar un rediseño del sistema democrático, especialmente el sistema de promoción, porque con miles de candidatos el problema más crítico va a ser cómo logramos que los ciudadanos identifiquen a los candidatos y especialmente analicen lo que están proponiendo. Entonces, mire usted los retos que hay. Otro agravante. Dramáticos retos, ¿no? Se va a elegir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por elecciones directas. Solo si se presentan 500 candidatos habrá que hacer un libro para que voten. Imagínese usted la forma de votación complicada, la de promoción más complicada y la de escrutinio. Entonces esos retos hay que analizarles con seriedad, porque también el ciudadano piensa que solo cambiando las cabezas, o sea, sacándoles a todos los miembros del Consejo, poniendo otros, solucionan los problemas. No. ¿Cómo limpiamos el interior del Consejo Nacional Electoral que está lleno de correístas? A mí me molestó mucho cuando vi un video, cuando proclaman los resultados y dicen que ganó ¿Y en serio que es un consejo electoral con 2 maridos? No me refiero a la Pero déjeme, solo le cuento esta anécdota. Hay un video donde se le ve a los empleados del Consejo Nacional Electoral que saltan y se abrazan cuando proclaman el triunfo del actual presidente, para que vea cuál es la conformación del Consejo Nacional Electoral. Entonces nunca fue juez independiente, nunca. Yeah. Y con eso, yo creo que las tareas que tiene que hacer, o tenemos que hacer todos los ciudadanos libres en reconstituir y reinstitucionalizar el país, son grandes, profundas. ¿Cuáles serían las principales preguntas, señor doctor Monge? ¿Cuáles serían las principales preguntas que le debe formular el señor fiscal general de la República al señor Mangas? Bueno, hay 2 temas que son... Porque que tiene que ir, va a ir. De lo contrario se despedirá despedirá del país. Nosotros, a propósito... Y eso tampoco se merece, diría yo, ¿no? Pero puede acogerse al derecho de silencio y va a hacer eso. Bueno, sería grave. Lo principal es que tiene que aparecer, porque la pregunta es cómo alguien que dice esta cantidad de barbaridades no aparece. La colectividad ecuatoriana se queda súper frustrada, pues. Más bien yo diría que si el señor no aparece, porque ayer fue la primera llamada, el señor ni siquiera mandó un escrito, como que no le interesa este tema, ni a él, y tengo que decirlo, ni al gobierno. Porque si es la mano derecha o fue la mano derecha de Moreno, lo primero que debería hacer Lenín Moreno es decirle, agarrar el teléfono, pero fueron unas horas, llamarlo a donde está y decirle, oye, anda a darle la cara al país de lo que has dicho. Pero no aparece ayer. Nosotros ayer presentamos otro escrito para que sea convocado por segunda ocasión, y si no aparece en la segunda ocasión, hemos pedido que la policía lo vaya a tomar de la oreja, como decimos en la calle, para que la justicia lo lleve y él explique cosas como que no las hemos discutido aquí, pero son gravísimas. Por ejemplo, en esa grabación, el señor Mangas menciona que él y Lenín Moreno, es decir, ellos, conocían que las denuncias de corrupción sobre Glass eran ciertas, que lo conocían en la campaña electoral. Y yo me pregunto, ¿qué quiere esto decir? Que ellos, conociendo
que se estaban asociando con un delincuente. Se asociaron con un delincuente para llevarse la presidencia de la República. Entonces, alguien tiene, en este caso Mangas, que sentarse y responderle a los ciudadanos a través del fiscal qué es lo que ellos conocían, que nos cuente todo lo que nosotros los ciudadanos no conocemos, porque seguramente ellos tienen más información sobre las pillerías de Glass. Y además de eso, dice algo también que es gravísimo, que no debemos olvidarnos. Mangas dice que ellos en la segunda vuelta llegaron a acuerdos. ¿Ellos quiénes? Moreno, Mangas y su equipo. Llegaron a acuerdos con partidos políticos, entre comillas, de oposición, para que no atacaran el tema de la corrupción de Glass. Es decir, que aquí en el Ecuador hay otros cómplices de este ilícito que están en otros partidos políticos según Mangas. Y Mangas dice que eran de oposición. Entonces, ¿qué le debe preguntar el fiscal? Diga usted quiénes son los otros cómplices con los cuales ustedes llegaron a un acuerdo para que nadie tocara el tema de la corrupción de Glass en la segunda vuelta. Yo sí quiero saber quiénes son las personas que fungen de opositores y llegan a acuerdos con un gobierno para ser cómplices de corruptos. Esto no puede quedar en impunidad. Esto no se trata de creo. Esto no se trata de una ideología política ni de una bandera política. Esto se trata de que gente que dice estas cosas y confiesa esto públicamente no puede quedar en la impunidad y tiene que decirlo todo. Quienes sabían de todo esto, quienes participaron, quienes eran cómplices, y que nos diga todo lo que seguramente ellos saben y nosotros todavía no. Muchas gracias, caballeros. Hasta la próxima. Aquí solamente buscamos la verdad. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. Sí.